Adriana María Cuervo. Y vamos a dar unos minuticos, por favor, que se terminen de conectar las personas y ya hacemos la presentación inicial para que comencemos esta capacitación. Recuerden que estas charlas son de la RUN y la idea que nosotros tenemos con esto es que ustedes puedan acceder a información para la formulación de sus proyectos y no solamente a esto, sino que sea un elemento de apoyo y ayuda al momento de generar estrategias para su empresa o no solamente eso, sino conocer cómo se mueve el entorno. Entonces vamos a dar 2 minuticos para que se acaben de conectar y damos inicio. Listo, ahora sí, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este segundo ejercicio de webinar que estamos desarrollando con la RUN. El día de hoy nos acompaña Adriana María Cuervo, donde nos va a apoyar en la parte de planeación estratégica. Los dejo en compañía de ellos. Recuerden que las preguntas que nosotros vamos a realizar, por favor, las hacemos al final del taller para que nos quede bien organizada el ejercicio, porque recuerden que estos talleres los subimos a la plataforma Masterclass Room. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Pues para iniciar quiero presentarme. Mi nombre es Adriana María Cuervo Rubio. Soy administradora de empresas agropecuarias y tengo especialización en maestría en gestión de la informática educativa. Voy a quitar la camarita para que podamos ver. Para que podamos estar como más relacionaditos aquí con el internet, no tengamos tanta dificultad. Bueno, el tema al cual me han invitado hoy es el tema de planeación estratégica. La planeación estratégica es una de las funciones de la administración dentro del proceso administrativo. Entonces uno inicia siempre haciendo la planeación de la empresa. La planeación es mirar hacia adelante o prever desde hoy lo que puede pasar en un futuro. Entonces, por ejemplo, en la RUN se reunieron desde el principio de año y definieron qué temas iban a tratar y en qué tiempos lo iban a hacer. Eso se llama planeación, o sea, definir con anticipación, pero esas actividades obedecen a un objetivo y el objetivo fundamental de estas capacitaciones es pues que los emprendedores, los estudiantes, las personas interesadas en el tema
tengan la información suficiente. Esa es la planeación. Y cuando le unimos la partecita de la estrategia, que es como identificar cuáles son los caminos, las mejores rutas para lograrlo, entonces nos vamos para una planeación estratégica. Y eso, me pasas la diapositiva, Adri. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar tres aspectos fundamentales. Es la definición, los tipos de planeación que se hacen y las fases que se recomienda hacer para esta planeación. Entonces empezamos con la definición, por favor la siguiente. En la definición, pues decimos que la planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En la planeación estratégica hay algo súper importante y es que constantemente tenemos que estar revisando cuál es nuestro entorno, dónde está ubicada la empresa, eh, eh, qué factores externos a la empresa nos generan como presión, ¿cierto? ¿Qué factores externos nos invitan a hacer cambios? Por ejemplo, la gente o las empresas tenían montada su planeación estratégica tranquila de la vida, iban súper bien cuando llegó la pandemia. Y esa pandemia es un factor externo que obligó a que las empresas se sentaran, volvieran y revisaran su entorno y tuvieron que revisar el entorno externo y el entorno interno para volver a ajustar su planeación. Entonces, de eso se trata la planeación estratégica, de establecer ese proceso de llegar al cumplimiento de unos objetivos, pero nunca descuidar el entorno. O sea, no podemos pensar que lo que tenemos ya es palabra de Dios y que no está sujeto a cambios. De hecho, eso es uno de los principios de la planeación. Uno de los principios de la planeación es que es flexible, o sea, que yo puedo hacer ajustes y puedo eh, lograr movimientos. Siguiente. Dentro de la planeación, entonces, en especial en la estratégica, digamos que nosotros tenemos tres tipos de planeación. Y esos tipos de planeación están referidos es a dónde se hace la planeación y como si estos objetivos son de largo plazo, de mediano o de corto plazo. Entonces, la planeación estratégica en general se hace desde la dirección de la empresa. La dirección de la empresa es quien se sienta y marca la ruta de la empresa, pero esa ruta de la empresa obviamente no la pueden hacer ellos solos. O sea, yo como gerente de una empresa no me puedo sentar a decir, no, esta empresa debe ir por aquí, el camino es este, después de que he revisado, no. La, la, la importancia de la administración radica en que nosotros nos demos cuenta que las personas no son recursos, o sea, el recurso es algo que se coge, se quita y se pone. Nosotros, las personas, somos talentos, entonces queremos tener una buena planeación estratégica en nuestras empresas, pues tendremos que reunirnos con las personas que hacen parte de la empresa, en este caso los directivos de la empresa, para que con base en el análisis determinemos cuál es el camino a seguir. La planeación táctica ya tiene que ver con como el nivel intermedio. Entonces, en la dirección estratégica, la planeación estratégica la hace la parte directiva. Esa parte directiva la comunica y ya empiezan los jefes de departamentos a definir los planes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Decimos que vamos a vender este año 20,000 hamburguesas, ¿cierto? Es una empresa que produce hamburguesas y va a vender 20,000 hamburguesas. Entonces ya empieza, el departamento de producción se reúne y empieza a mirar qué cosas tiene que hacer para cumplir con esa meta que tiene ya. Pero llega también el departamento que tiene que ver con mercado y comercialización y dice, bueno, si vamos a vender 20,000 hamburguesas, ¿qué cosas tengo que hacer para poder hacer la promoción para lograr que se cumpla esa meta? Y llega el departamento de administración o la parte que hace la administración de la empresa y dice, listo, entonces, ¿qué personal necesito y cómo lo necesito? Es decir,
los jefes de departamento empiezan a determinar cuáles son los objetivos y a determinar sus objetivos en un corto plazo, en un mediano plazo, para mirar qué cosas o cómo debe contribuirle para que al final, uniendo todos los departamentos, logramos llegar a lo que se ha planeado desde la dirección. Asimismo, en la planeación operativa, entonces, voy a irme solamente a la producción. Ya en la parte de producción, cada día o cada periodo tienen que definir cuántos insumos deben comprar, cuántos panes, cuánta carne, cuánta cebolla, cuánta tomate, cuántos aliños tienen que comprar, qué personal debo tener. O sea, van haciendo los planes para ir cubriendo como día por día o parte por parte los procesos. Aquí hay una cosa muy importante y es que no se nos puede olvidar. Las empresas son las personas. Entonces, cuando no logramos que todas las personas y que todos los departamentos, compuestos obviamente por persona, se alineen, es muy difícil conseguir los objetivos. Entonces, por eso es importante identificar estos tres tipos, digamos, de planeación dentro de la planeación estratégica. Es que la dirección de la empresa marca como la ruta, marca como el orden. En la planeación táctica, entonces establecemos, digamos, los objetivos específicos a mediano plazo y qué cosas debo hacer para ser efectivos y para ser muy eficientes, pero en el mediano plazo. Y luego vienen a la base, quienes ejecutan muchas de esas tareas tienen que definir cómo es que van a ejecutar las tareas para lograr contribuirle a la planeación táctica y a su vez la planeación táctica lograr contribuirle a la planeación estratégica. Para esto entonces tenemos unas etapas siguientes. En esas etapas que les vamos a presentar son 6 etapas, pero realmente tenemos unas 3 etapas que nos permiten, 4 etapas que nos permiten como armar como la parte de planeación y la quinta y la sexta están más enfocados a mirar cómo controlo esa planeación y cómo la estoy adaptando. La vida en sí es un juego de ensayo y error. Entonces, aquí lo que se hace es que todo lo que vamos ensayando lo vamos evaluando o todo lo que vamos haciendo, lo que hemos diseñado, lo vamos evaluando para poder tomar medidas correctivas. Con la planeación se tienen muchos mitos, o sea, mucha gente piensa que se planea y que después de hacer la planeación, pues listo, me senté, aquí tengo como el discurso, tengo como la palabra de Dios para seguirla punto a punto. Y resulta que no, la planeación debe ser flexible. Entonces, yo hago mi planeación, pero yo puedo estar haciendo ajustes de acuerdo a los cambios que se van dando. La situación de que el dólar suba genera ajustes en las empresas que dependen de sus insumos de importaciones, por ejemplo, o hace que generemos nuevas estrategias porque el mercado afuera se puede poner más interesante. Entonces vamos a ver estas etapas de la planeación estratégica. Vamos a empezar con la primera estrategia, que es crear la estrategia. Por favor, seguimos. En la primera etapa, crear la estrategia, entonces aquí lo que hacemos es como recoger o identificar para dónde vamos. Es decir, aquí la empresa, la dirección de la empresa se siente y dice, listo, vamos a determinar que la ruta es esta. Para crear la estrategia, entonces debemos partir de crear, de la misión, de identificar cuál es la misión, ya vamos a hablar un poco en detalle de ellos, de cuál es la visión, de cuáles son los valores y además identificar cuáles son los puntos claves que debemos abordar en la estrategia. Esto teniendo en cuenta lo que sucede en el contexto, en el entorno de nuestra empresa. Siguiente. Entonces, vamos a mirar que lo primero que yo debo hacer o que debe hacer la empresa es definir la misión. ¿Qué es la misión? Es por qué existimos, cuál es nuestra razón de ser. Entonces, quiero retomarles un poquito lo de UNISAR. Yo soy funcionaria de UNISAR, docente de UNISAR. Entonces, quiero retomarles desde UNISAR qué misión tenemos.
Nuestra universidad es una universidad como el resto de las universidades que hacen parte de, de todo el ecosistema educativo en el mundo inclusive, pero centrémonos en nuestro país. Y nosotros cumplimos con las mismas funciones que cumplen las otras instituciones. O sea, nosotros tenemos que hacer academia, tenemos que dar clases, tenemos que hacer proyección social, o sea, tenemos que hacer actividades como estas que permitan que lleguen a otros, a otras personas. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer mucha investigación para estar revisando si lo que estamos diciendo está acorde con lo que está sucediendo con el mundo, si podemos evaluar diferentes formas de hacer las cosas para poder mejorar procesos. Y ahorita todos queremos estar también en otros países o hacer relaciones con otros países. Entonces, digamos que nuestro quehacer es el mismo, pero cuando yo defino la misión, la visión, los valores, estoy como definiendo la filosofía de la institución que me permita como tener unos puntos diferenciales. En el caso de UNISAR, UNISAR ha definido que su misión es formar profesionales integrales comprometidos con el desarrollo regional y nacional a partir de un modelo pedagógico que es característico nuestro, que es desde y para el territorio, mediante procesos entonces ahí vienen los mismos procesos que hacen las otras instituciones, docencia, investigación, proyección social, internacionalización. Pero aquí viene una partecita en la misión que nos da un punto diferencial y es con criterios de sustentabilidad para la transformación social y productiva del país. Entonces, nuestra universidad tiene un punto diferencial que tiene que ver con el sector rural. Otro punto diferencial que tiene que ver con la pedagogía desde y para el territorio. Nosotros queremos formar profesionales que se formen en el territorio, pero que se queden en ese territorio aportando lo mejor de ellos. Y el otro punto diferencial que les queremos dar pues como el toquecito es que queremos aportarle a la sustentabilidad para la transformación social y productiva del país. Entonces, nosotros ya sabemos qué somos, ¿cierto? Esa misión tiene que darle, cuando ustedes la definan en sus emprendimientos, en sus empresas, pongan el punto diferencial, o sea, usted tiene que darle como el toquecito que haga que la gente tenga recordación de su misión, pero además que haga que usted sea diferente o esa empresa sea diferente a los demás. Una recomendación muy buena frente a la misión es que las misiones tienen que ser corticas, corticas, de muy fácil recordación. O sea, que la gente la recuerde con mucha facilidad. Ok, la misión entonces me dice por qué existo. Ahora, la visión me dice que quiero lograr a largo plazo. Entonces, la visión me dice a un tiempo determinado dónde quiero llegar. Aquí hay una cosa muy interesante y es que normalmente digamos, los norteamericanos, los latinoamericanos, hacemos planeaciones a 5 años, mientras que los japoneses lo hacen a mucho más tiempo, lo hacen inclusive a 20 años. Esa visión me dice a mí, voy a ponerles un ejemplo, cuando usted entra a la universidad, se está inscribiendo, usted al inscribirse va formulando su visión porque usted dice, en 5 años quiero ser profesional o sea, en un periodo de tiempo usted determina dónde quiere llegar. Los japoneses lo ponen a 20 años y van revisando y van haciendo ajustes, pero tienen la claridad de dónde quieren llegar en un tiempo largo. Nosotros lo hacemos a 5 años normalmente y en 5 años decimos queremos llegar hasta esta parte y pensamos que podemos ir construyendo poco a poco. Entonces yo en 5 años llegué allí, vuelvo y construyo y vuelvo y lanzo para llegar a otros 5 años adicionales. Lo importante es que yo tengo que saber para dónde voy y eso es lo que me dice la visión. La visión me dice, oiga, ¿usted para dónde va? Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, cuando yo sé para dónde voy, entonces yo ya sé que tengo que armar un mapa de ruta, que tengo que definir cómo lo voy a hacer, cómo voy a armar las cosas para llegar hasta allá. La visión en UNISAR dice que al 2029
UNISAR se posicionará como una institución de educación superior de alta calidad académica e investigativa con enfoque rural y multidisciplinar, fomentando el desarrollo, la innovación, el bienestar humano, la sustentabilidad con proyección a nivel nacional e internacional. O sea, UNISAR al 2029 ya hizo, digamos, el dibujo de lo que quiere ser. Es un poco, chicos, lo que ustedes aprenden en el colegio y se los dicen, se los dan frecuentemente, que es el proyecto de vida. ¿Se acuerdan que se trabajaba mucho con que uno iba y cortaba las figuritas y armaba como una especie de collage y lo invitaban a que lo estuviera viendo para que no se le olvidara a dónde era que iba? Y la visión es eso, la visión me dice a dónde voy, cómo voy a llegar allí, o sea, cuáles son como las características especiales que voy a tener cuando yo llegue a donde me he propuesto llegar. Adicionalmente, en las empresas hace parte de la filosofía de la institución, deben definir los valores. Es muy importante saber cómo es que nosotros nos vamos a manejar, o sea, cuáles son como las reglas de juego y eso lo determinan los valores. Son los principios éticos, las creencias y las cualidades que definen a esa empresa. En UNISAR nosotros tenemos estos valores. Parcial. Señora, ¿puedo continuar? Sí. En UNISAR nosotros tenemos los siguientes valores: el respeto, la equidad, la tolerancia, la confianza, el compromiso, el profesionalismo, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Entonces, cada empresa define cuáles son los valores que debe tener. Lo ideal es que esos valores los definamos entre todos, o sea, no es que yo como gerente diga, bueno, los valores que nos van a regir son estos, no, que los definamos entre todos porque entre todos empezamos a estipular cuáles son las normas, los principios con los cuales nos vamos a regir. Después de definir estas tres cosas, entonces debo establecer cuáles son los puntos claves que debe enfrentar mi empresa con base en lo que hice del análisis del entorno externo e interno y de la estrategia existente. Y el otro paso es qué debo lograr o qué debo hacer para ser más competitivo en el mercado, para poder tener un valor diferencial, para poder generar valor. Entonces, todos estos pasos me permiten establecer digamos, esa primera etapa que es crear la estrategia. Pero para ello, siguiente por favor, para ello entonces yo puedo utilizar algunos modelos, la anterior se te fue una más, devuélvete una, puedo utilizar algunos modelos, muchos de ellos son muy conocidos por ustedes. Aquí hay otro punto de reflexión, otra invitación. Cuando nosotros hacemos este tipo de modelos, voy a empezar con el DOFA, que es el que más conocemos. Cuando hacemos estos análisis DOFAs, generalmente organizamos un equipo de trabajo, nos vamos, nos sentamos, armamos una lluvia de ideas, donde entre todos, después del conocimiento que tenemos de nuestra empresa, ¿cierto? Que es una lectura que hacemos todos los días estamos leyendo nuestra empresa en el entorno. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos, se perdieron unas acciones en Ecopetrol. Entonces las empresas petroleras empiezan a ver, dicen, esto tiene una afectación para mi empresa en esta. Las universidades se sientan y dicen, ¿qué afectación tiene ese suceso del entorno en mi empresa? No, pues directo puede que no, pero entonces eso significa que es posible que yo tenga que mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el manejo de acciones y eso lo tengo en tal asignatura, entonces voy a organizar o revisar este plan de estudios. O sea, cada cosa que va pasando puede afectarme o puede no afectarme o puede afectarme poco, puede afectarme algo. Entonces, hacemos un análisis DOFA, siempre hacemos una lluvia de ideas, ponemos a la gente a que nos cuente cuáles son las oportunidades que ve, cuáles son las amenazas que ve, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, teniendo en cuenta que las fortalezas y las debilidades tienen que ver con lo que es interno
de la empresa, y las oportunidades y amenazas se tienen que ver con el entorno. Aquí cometemos, digo yo, muchos errores porque hacemos un listado, unos listados inmensos, podemos llenar muchos tableros, pero normalmente no priorizamos. Entonces yo debería sacar de una lista de oportunidades, darle valor y priorizar cuáles son las que tienen mayor incidencia en mi empresa y cuáles no, para poder construir esta matriz DOFA, porque la matriz DOFA se construye cruzando las oportunidades con las fortalezas, las debilidades con las amenazas y entre ellas, y empezamos a sacar algunas estrategias. Por ejemplo, si yo cruzo una fortaleza con una oportunidad, saco una estrategia. Esa estrategia se llama estrategia DA, o sea, FO, que tiene que ver con la fortaleza y oportunidad. Es una estrategia FO, y esas estrategias FO son estrategias ofensivas, o sea, son cosas que me dicen, bueno, si yo tengo, voy a poner un ejemplo, sigo con las hamburguesas. Si yo estoy cerca a un sitio donde venden una carne de muy buena calidad y tengo la oportunidad de que el mercado me muestra que a la gente le gusta consumir mucho hamburguesa, pues yo uno de esas dos condiciones, y lo que voy a hacer es que voy a incrementar, como estrategia es incrementar la cantidad de hamburguesas que voy a vender, o establecer condiciones que me permitan mejorar esa venta de hamburguesas, porque puedo hacerlo, porque la gente quiere consumirla y porque tengo la materia prima fácil de conseguir. Entonces yo monto una estrategia que sea ofensiva. Esas son las estrategias FOM. Lo que quiero decirles es que a veces le invertimos mucho tiempo, y cuando yo voy a cruzar, la idea es empezar a cruzar una fortaleza con una oportunidad, y cada fortaleza con las oportunidades que tenemos. Si yo hago unos listados que son interminables, pues las estrategias van a ser interminables y muchas van a ser, digamos, repetitivas. Entonces lo que yo tengo que buscar es priorizar cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, las fortalezas y las debilidades, sacar un número reducido y empezar a hacer los cruces. ¿Para qué? Para que le apostemos a lo que realmente es importante o puede pesar o puede llevar al desarrollo de la empresa. El cruce de fortalezas y oportunidades se llaman estrategias FO, las de las debilidades y las oportunidades se llaman DO, las de las fortalezas y amenazas se llaman FA, y las de las debilidades y amenazas se llaman DA. Por eso es que en la matriz se llama DOFA, o sea, me está retomando todas las posibles estrategias. Algunos también los llaman FODA, algunos otros le han cambiado por flor el nombre, para que no se hable tanto de amenazas, sino de riesgos. Pero esta es una forma de hacer mi planeación estratégica, es un modelo de hacer la planeación estratégica. Siguiente. Otro es utilizando el análisis de Pestel. El análisis Pestel o Pestel es un análisis donde nosotros revisamos solamente a nivel externo la parte política. Entonces las políticas, por ejemplo, ahorita estamos en reformas. La reforma laboral, ¿cómo afecta a la empresa? A todas las empresas nos va a afectar. La reforma en salud, ¿cómo afecta a las empresas? También tiene un grado de afectación. La reforma pensional, ¿cómo nos va a afectar? En la parte económica, la situación que estamos viviendo de este dólar fluctuante, ahorita estamos con tendencia a la baja, pero hemos estado con una tendencia a la alta. Por ejemplo, en diciembre ese dólar estuvo casi en 5.000 pesos o por encima de 5.000 pesos, tuvo unas grandes afectaciones en las empresas. Entonces, en el análisis, pues, lo que yo hago es mirar en lo político, en lo económico, en lo sociocultural, en lo tecnológico, en lo ecológico y en lo legal, qué afectaciones tienen. No les puse la matriz, pero normalmente uno organiza una matriz donde aparecen los factores y uno va escribiendo, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Es para mí me puede generar una condición adversa o una condición favorable.
Si es adversa o favorable, ¿a cuánto tiempo? O sea, si es muy inmediato o si es a largo plazo. Y si el grado de afectación es positivo o negativo, y con esas calificaciones, entonces yo empiezo a identificar estrategias. ¿Qué estrategias voy a tener? Voy a ponerles un ejemplo. Los agricultores tienen una afectación muy grande por esta guerra que se ha venido dando, dado que muchos de los insumos los estábamos trayendo, insumos agropecuarios los traíamos de allí, de Ucrania. Muchos de los insumos para la producción de alimentos también los traemos de allá, no solo para la producción en campo, sino para la producción y transformación. Entonces eso genera un impacto. Entonces, cuando usted empieza a hacer la lectura, usted dice, bueno, ¿y la estrategia cuál es? Por ejemplo, la estrategia ahora es empezar a utilizar, en el caso de la parte agropecuaria, abonos orgánicos, pero esos abonos orgánicos, entonces ahí viene otro punto de alarma, esos abonos orgánicos deben tener una trazabilidad y tienen que tener una certificación del ICA. Ok, entonces, ¿cómo hago para empezar a producir nutrimientos para las plantas que tengan esa certificación del ICA, que los pueda producir en el mismo país y que sean de menor costo? Entonces, cada cosa nos invita a estar mirando opciones para nuestra empresa. En la parte, por ejemplo, sociocultural, hay una tendencia altísima a que todos queremos ser flaquitos, estar muy esbeltos porque la moda actual nos dice que están de moda los delgaditos, entonces queremos ser delgados. Y viene otra moda, la moda de la salud. Entonces queremos ser delgados, pero queremos tener salud. Y viene otra moda, la moda de los alimentos que son libres o bajos en químicos. ¿Sí me entienden? Entonces, cada cosa, cada uno de estos factores hay que revisar qué factores nos afectan, cuál es la afectación para poder definir las estrategias. Adicionalmente, muchas personas utilizan o hacen primero el análisis PESEL antes de hacer, por ejemplo, el DOFA, porque el PESEL me permite mirar la parte externa de mi empresa, el entorno, el macroentorno, el microentorno, y me ayuda a definir qué cosas podrían ser oportunidades o podrían ser amenazas para la empresa. Entonces, cuando yo llego a hacer el DOFA, ya llego como con mucha más claridad. Siguiente. Otra herramienta es el análisis de brechas. El análisis de brechas es muy sencillo. Usted define a dónde quiere llegar y ese es su estado final. Pero cuando usted define a dónde quiere llegar, tiene que sentarse a mirar cuáles son las expectativas a futuro. Voy a poner un ejemplo. UNISAR quiere llegar a ser una universidad o quiere llegar a ofertar sus programas en todo el mundo. O sea, ese es el estado final. Pero cuando empieza a mirar la expectativa de futuro, dice, no, nosotros no hemos alcanzado algunos estándares nacionales, es muy difícil llegar hasta allá. Entonces, monto un estado final que me permita cómo llegar. El estado final tiene mucha relación con lo que definí la visión. Entonces, UNISAR, que era 2029, es un estado final, digamos, más aterrizado, más real. Quiere llegar a tener alta calidad, llegar a conseguir esa certificación de alta calidad. Entonces, lo que UNISAR hace es que mira las expectativas a futuro y entre lo que yo sueño y lo que es, digamos, posible, hay un espacio. Entonces, eso es lo que se llama brecha. Entonces, yo miro qué es la brecha que tengo y empiezo a establecer las acciones mejoradoras. O sea, defino que quiero, voy a poner un ejemplo, defino que yo en diciembre quiero tener un programa nuevo, a decir que en diciembre UNISAR quiere tener un programa nuevo y empieza a mirar cuáles son las condiciones y ve que de pronto no alcanza, alarga el estado final, pero tiene que mirar cuál es la expectativa de futuro y entre los dos se abre una brecha, o sea, hay un camino que recorrer y ese camino que recorrer es el que tengo que identificar, ahí es donde digo, defino qué son las cosas que tengo que mejorar para poder hacer un plan de mejoramiento. Y esta es otra ruta.
otra ruta que se basa en las estrategias de estar identificando cuál es el mejor camino, cómo es el mejor camino, qué cosas debo hacer para lograr eso que quiero lograr, que quiero alcanzar al final. Siguiente. La otra es otro camino que son las estrategias del Océano Azul. A mí me gusta mucho porque invita más como a la motivación. Cuando nosotros estamos mirando, digamos, estas estrategias ante todo como para la parte de mercado, pero cuando yo estoy mirando los productos, me voy a ir, por ejemplo, con los pollos en Risaralda. En Risaralda tenemos varias empresas que comercializan pollos asados, pollos apanados, y a los apanados les dan otros sabores diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy una empresa que produzco ese tipo de pollos, yo lo que hago en una estrategia de Océano Rojo, o sea, me voy y miro qué está haciendo, por decir algo, Frisbee. Ah, bueno, entonces Frisbee empezó a hacer eso, entonces yo empiezo a mirar cómo hago para superar las ventas de Frisbee y estoy revisando qué hacen nosotros, obvio, eso siempre hay que hacerlo, pero estoy revisando con el ánimo como de meterme a cubrirle o a quitarle mercado a Frisbee. Ese es lo que llamamos océano rojo, o sea, es un océano, es un mundo de posibilidades, pero yo siempre estoy buscando es cómo le quito mercado al otro, cómo le conquisto parte de lo que el otro está haciendo. La estrategia del océano azul dice, venga, hay mercado para todos, hay posibilidades para todos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar como los espacios que nos quedan en la mitad y meternos por ese espacio para poder llegar a conquistar un mercado. Aquí el mejor ejemplo es este circo. Este circo empezó a cambiar las cosas. Normalmente los circos eran súper aburridos para los adultos, muy ricos para los niños. Entonces, este circo lo que hizo, Circo Soleil lo que hizo fue armar unos espectáculos que fueran tan deliciosos para los niños como tan deliciosos para los adultos, para que ellos pudieran ir en conjunto y pudieran ir con mucho más frecuencia sin necesidad de entrar en la disputa de quitarle clientes a otras personas. Eso de quitar clientes suena como muy agresivo, pero pues sí, finalmente es como la posibilidad que el quitar clientes es como la posibilidad de que no te compren a ti y me sigan comprando a mí. O sea, en Azul dicen, venga, de pronto podemos poner unos productos o hacer algunas cosas y ponernos en la mitad que nos compren a los dos. De hecho, estrategias de Océano Azul me parece a mí que es, por ejemplo, la estrategia que se está haciendo ahorita con Domi. Voy a poner el ejemplo en Santa Rosa de Cabal. Yo me meto a Domi y puedo, en un almuerzo en mi casa, el uno puede comer comida mexicana, el otro puede comer comida normal, el otro puede comer comida criolla, y a través de Domi tenemos las cartas de todos los restaurantes y definimos en mi casa qué queremos comer sin tener que irnos a un solo restaurante y tener que comer todo lo mismo, todos de la misma línea. Esa es una estrategia de Océano Azul, es decir, estamos buscando como los puntos, las intersecciones donde podemos estar todos y podemos convivir todos y podemos compartir todos con nuestro mercado. Siguiente, esta estrategia pues yo creo que no tiene sentido como que la estemos, esta metodología no tiene sentido que pues como que le profundicemos mucho porque se viene hablando de esta desde hace mucho rato. Es el análisis de Porter de las 5 fuerzas. Es básicamente estrategias para desarrollar negocios. Siguiente, por ejemplo, se vienen utilizando unas plantillas en las cuales hacemos lo mismo que les explicaba yo con la EPCL. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Nosotros aquí analizamos competidores, analizamos qué productos sustitutos podemos tener, todo es enfocado al mercado. Entonces, analizamos cuál es el poder de negociación de los compradores o de los clientes, el poder de negociación de los proveedores o de los vendedores. ¿Cómo sería la amenaza de los nuevos competidores? ¿Cómo sería la amenaza de los productos sustitutos?
y, y la rivalidad entre los competidores. Y llenamos una matriz con lo mismo, definimos cuál es el impacto, si es un impacto desfavorable, si es un impacto neutro, si es un impacto favorable, lo calificamos, identificamos los resultados por cada grupo de amenazas o por cada grupo de poder de negociación y con esto ponderamos hacia dónde tenemos que entrar dentro de las estrategias. Siguiente. Esto nos daría como la ruta en una primera etapa. O sea, con esto que he hecho, he conocido muy bien mi entorno, he identificado mi razón de ser o la he ratificado o la he ajustado en mi misión, he identificado hacia dónde quiero ir, he identificado cuáles son mis valores y he identificado cuáles serían las estrategias o cuáles son los caminos a seguir. Una cosa importante es que yo puedo pegarme de un solo método de esos que les planteo o puedo hacer una combinación entre ellos o puedo utilizarlos todos. Irme definiendo hasta que yo diga, bueno, listo, entonces ya después de tanto voltear, de tanto caminar, de tanto revisar, yo considero que el camino es por aquí y puedo definir pues unas estrategias que sean como mucho más fuertes en el asunto. Entonces, teniendo eso definido, pues entonces ahora sí, empecemos a definir objetivos estratégicos y esos objetivos definámoslos también en indicadores, en metas, iniciativas y presupuestos. Eh, para lograr esto, entonces, digamos que desarrollamos estos 5 puntos, establecemos un mapa estratégico que es definir las dimensiones estratégicas, o sea, qué es lo que le voy a trabajar, cómo es lo que le voy a trabajar. Esto tengo que tenerlo claro para poder estipular cuáles son los objetivos de cada una de esas dimensiones, cuáles son los indicadores y cuáles son las metas. Y aquí entonces hay una cosa importante, definimos indicadores y metas para poder evaluar. Tenemos que estarnos midiendo constantemente, es decir, voy a poner un ejemplo, yo voy a iniciar una dieta porque me siento muy gordita, entonces yo hoy empiezo mi dieta y tengo que anotar y decir, hoy empecé la dieta y empiezo a hacer la dieta, pero tengo que decir cada semana o cada 15 días me tengo que estar pesando para saber si esta dieta me está sirviendo o no me está sirviendo. Esos kilogramos se me van convirtiendo, los kilogramos se me van convirtiendo en los indicadores. Cada tanto me peso, entonces es kilogramos por tiempo, es un indicador para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el objetivo que estoy planeándome y debo tener una meta específica. Entonces yo digo, voy a hacer una dieta y una rutina de ejercicios hasta lograr llegar a 50 kilos. Entonces, eso que voy haciendo es lo que me tiene que llevar allá. En las empresas decimos, necesitamos hacer una estrategia de mercado para lograr subir de 100 productos vendidos mensuales a 200. Entonces, tengo que ir evaluando cómo voy a medir esa estrategia, cómo voy a medirlo para poder saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Para ese trabajo de definir los objetivos, los indicadores y las metas, pues se utiliza una herramienta que se llama balance de scorecard que la vamos a ver a continuación. Todavía no nos pasamos, gracias. Cuando yo defino esos indicadores y esas metas, entonces también debo definir cuáles son los programas de acción, es decir, qué cosas debo hacer para garantizar el cumplimiento de esto y obviamente definir los presupuestos y las metodologías dice que debemos tener alguien que sea como el veedor del proceso, o sea, alguien que esté evaluando, que esté revisando y que nos diga, vamos bien, vamos mal y hay que mejorar. Ahora sí, pasemos. La herramienta, herramienta del balance de scorecard nos permite hacer este seguimiento y nos permite identificar claramente cómo está. Yo le tomé una foto con video donde se presenta, donde nos muestran la herramienta como en 1, 2, 3 colores. Nos dicen la primera parte es como la parte donde definimos
la estrategia, ¿cierto? La segunda parte es donde montamos el mapa estratégico, que ya lo vamos a ver, donde definimos la herramienta, y la última parte es donde nosotros podemos empezar a hacer como la parte de operación, o sea, a empezar a hacer la ejecución de esto. Siguiente. Siguiente, porfa. En con esta herramienta, entonces nosotros, bueno, les voy a contar algo de esta herramienta. Esta herramienta fue diseñada por dos profesores. Adri, ¿puedes pasar la diapositiva? Gracias. Esta herramienta fue diseñada por dos profesores de la Universidad de Harvard que se sentaron a mirar y a decirle pues empezaron a ver como un estancamiento en las empresas y que las mediciones que se daban solamente eran de tipo financiero, pero que habían cosas que afectaban también lo financiero y que no se estaban definiendo desde las empresas. Entonces ellos empiezan a trabajarlo y definen montar el cuadro de mando integral en español y qué definieron con eso. Entonces ellos dijeron, bueno, las empresas tienen que trabajar o tienen que responder a 4 perspectivas, que son la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, de procesos internos y de formación y de crecimiento. En la perspectiva financiera, toda empresa tiene que responder a esta pregunta: ¿qué es lo que esperan los dueños o los accionistas financieramente de la empresa? ¿Cierto? Así sea una empresa sin ánimo de lucro, tiene que producir recursos para poder seguir funcionando. Entonces, la primera pregunta o la primera perspectiva es esa: ¿qué es lo que esperan? Ahora, la segunda perspectiva es ¿qué hace feliz al cliente? ¿Qué cosas tengo que hacer para que ese cliente que está conmigo se sienta feliz y quiera estar y quiera continuar conmigo? La tercera es los procesos. ¿Qué retos debo tener para tener procesos eficientes y eficaces? Pero esos procesos son procesos que finalmente esa implementación me van a dar como resultado la mejoría en el mantenimiento de clientes, en traer más clientes, y la mejoría también en la parte financiera. Y la otra perspectiva es la que tiene que ver con el aprendizaje, crecimiento y retos para el desarrollo de la gente. Importantísimo, no se nos puede olvidar. Miren, usted podrá ser el mejor gerente, sentarse y hacer los mejores cuadros, podrá tener unos mandos directivos increíbles, muy capacitados, que son capaces de hacer todo esto. Pero si no tienen la capacidad de empoderar al personal, de hacer que la gente que trabaja en la empresa se sienta contenta, todo esto es letra muerta. Es letra muerta, porque usted tiene que lograr enamorar a su cliente interno, a su personal de la empresa, de tal manera que todo lo que ese personal haga contribuya al crecimiento de la empresa. Si usted no logra eso, palabra muerta. Muy bien, Adri, gracias por pasar. Entonces ya lo que seguimos es, la etapa 3, escoger y alinear la empresa. Es hacer lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿yo qué hago? Digamos, producción tiene que estar alineado con comercialización. Yo no puedo producir 200 hamburguesas si quien las vende solamente vende 50. O sea, tengo que alinearme. ¿Cuántas puede vender usted? Puede vender 50, listo, entonces produzco 50. Eso es lo que tengo que buscar en esta tercera etapa, es ponerme pilas a que todo el mundo, como en un buen engranaje, esté hablando de lo mismo y esté trabajando para lograr cumplir estos objetivos. Mire que aquí está resaltado: deberá alinear y motivar a sus empleados. Mucho cuidado con eso. Entonces aquí habla, siguiente, habla de que tenemos que seguir algunos puntos o algunos pasos para lograr esta etapa 3. Siguiente, Aldi. Entonces, una de esas es identificar cuáles unidades de negocio se alinean entre sí, cómo las vinculo y cómo establezco estrategias para que se comuniquen y funcionen muy bien,
Y la otra es comunicar la estrategia a todo el equipo para que todo el mundo sepa para dónde va y esté motivado a conseguir los objetivos. Nos plantean que una muy buena... ¿nos salimos? ¿Algo pasó? No sé si esto es mío. Adri, ¿no ves la presentación? Ok. No, no, fue que mi computadora aquí como que sí quiso presentar lo que no quería presentar ahorita. Y ya me salí, espérate un momento. No dame un segundo a ver cómo me integro porque me perdí. Voy a ver si por acá está. Listo, ya, ok. No, mi Estamos en computadora esa diapositiva, en la de la etapa 3, ¿verdad? Sí, pero pásame la otra, por favor, Adri. Identificar las unidades, perfecto. Sí, por favor, sigue, que quiero llegar a presentar la de mapa estratégico. Ok. Nos decían que la tercera etapa tenía que ver con alinear la organización con la estrategia y entonces nos dicen, mire, hay que comunicar, hay que empoderar a la gente y nos plantean una súper chévere herramienta que es la del mapa estratégico. Ese mapa estratégico es una herramienta visual que se diseña para comunicar el plan estratégico. También es diseñado por Norton y Kaplan. Y este mapa ofrece la posibilidad de que toda la organización se dé cuenta de lo que tenemos planteado. En teoría se dice que lo construimos de arriba para abajo. O sea, primero digo financieramente qué quiero construir, qué quiero lograr. Luego digo cuáles son las estrategias que voy a tener para tener los clientes, porque yo no consigo, digamos, una empresa que comercializa hamburguesas, por seguir con el mismo ejemplo, yo no puedo decir voy a producir, voy a generar este año de utilidad 500 millones de pesos sin poder definir cuántas hamburguesas voy a producir y cuántas hamburguesas voy a vender. Entonces tengo que mirar mis clientes, tengo que mirar qué procesos internos tengo que mejorar para cumplir con ese objetivo y tengo que mirar qué cosas o qué capacitaciones y aprendizajes tengo que darle a nuestro personal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un ejemplo, al siguiente, hay un ejemplo, en la diapositiva siguiente hay un ejemplo de cómo se ve este mapa cuando lo tenemos lleno. Si este mapa lo publicamos, pues la gente sabe para dónde va. Adri, ¿podemos pasar la diapositiva, porfa? ¿Podemos pasar la diapositiva? Adri, dame un segundito que acá, mira que rayé toda la pantalla, dame un segundito. No te preocupes, tranquila. Y aquí me metí a una cosa que no y ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un ejemplo de este mapa estratégico. Lo saqué de la literatura. Aquí se muestra, lo que se plantea es que nosotros construimos el mapa de arriba hacia abajo, pero lo leemos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si aumentamos la capacidad en esta empresa de investigación y desarrollo, pues entonces vamos a mejorar los productos y los servicios. Y si mejoramos los productos y los servicios, pues entonces vamos a mejorar el conocimiento de marca. Y si mejoramos el conocimiento de marca, entonces vamos a aumentar las ventas. Y si aumentamos las ventas, aumentamos las utilidades. ¿La ven? Es muy sencillo y es hasta divertido, pero a veces en las empresas no lo hacemos y entonces no compartimos claramente lo que queremos lograr. Ok, la siguiente. Después de esto, entonces planeamos la operación. O sea, empezamos a planear cómo es que voy a hacer la ejecución de este proceso. Para planear la operación, entonces tengo que plantear las mejoras del proceso para lograr ese éxito que estoy esperando. Y eso me implica que ya tengo que empezar a definir planes, presupuestos operativos, o sea, ya tengo que empezar como
como a escribir qué voy a hacer en cada uno de los departamentos, qué voy a hacer en cada una de las dependencias que tengo en mi empresa para lograr ese objetivo. Y ya tengo que sentarme a escribir, entonces, quiero tener 500 millones de pesos de utilidad porque los voy a conseguir vendiendo, no sé, 5 millones de hamburguesas, entonces me tengo que devolver. Si voy a hacer eso, hacer la planeación. Cada mes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las fechas especiales? ¿Cuáles son las estrategias de venta? Empiezo ya a definir como la parte chiquita, digamos, las minucias de cada una de las rutas o de cada una de las estrategias que monté para poderlas integrar y poder decir, este plan me cuesta tanta plata, lo voy a hacer así, este es mi organigrama, perdón, este es mi cronograma de actividades, lo voy a organizar así. El organigrama podría llevarme una planeación estratégica, hacer ajustes, inclusive en el organigrama, porque puedo definir que algunas dependencias las puedo unir, las puedo separar, o puedo ponerles más dependencias a algunos departamentos. Entonces, en esta parte es donde ya se sienta uno como a terminar de armar la estructura siguiente, y debo llegar a la etapa quinta, que es donde yo empiezo a controlar y aprender de la operación. Yo les decía, esto es un proceso de ensayo y error. En la planeación, planeamos es precisamente para no llegar con los ojos cerrados, pero no podemos decir que con el plan que tenemos vamos a llegar donde queremos llegar, sí o sí, palabra de Dios, no. No, porque en el camino pueden pasar cosas. Y teníamos el mejor ejemplo, esta pandemia que acaba de pasar. Tenemos el mejor ejemplo, esta guerra de Rusia con Ucrania nos afecta a todos en un grado mayor o menor, y esas afectaciones nos pueden llevar a tener que hacer ajustes y a repensar y a volver a replantear lo que ya habíamos planteado. Entonces, en la etapa 5, examinamos en detalle el desempeño de cada uno de los departamentos y las funciones que deben poner en marcha para resolver otros problemas y otros inconvenientes. Cada que resolvemos un problema, pues encontramos que hay otra situación por mejorar. Los problemas no son problemas, sino situaciones por mejorar. Encontramos que hay otra situación por mejorar, o sea que no somos un producto acabado. Y en la planeación estratégica, en este modelo que les estoy planteando hoy, pues no va solamente a definir las estrategias, sino que también a que empecemos a ponerlas a funcionar, y que empecemos también a revisar las nuevas cosas que nos están pasando. Pasamos, por favor. Y ya llegamos a la última etapa, que es probar a adaptar la estrategia. Aquí el llamado es a que tengamos indicadores con qué medir. Yo he estado en muchos procesos de estos, muchas veces dirigiéndolos, muchas veces participando. No se me va a olvidar nunca en uno en que estuve participando y el volumen de indicadores era tal que se necesitaba casi que montar otra empresa para poder empezar a medir esa cantidad de indicadores. Hay que ser concretos y sensatos, o sea, los indicadores que son los que necesito y los que me aportan. Porque nada de lo que yo haga vale si no lo mido. Entonces, lo primero es que lo que no se mide no es sensible a mejorar. Esa es una frase que nos traía la literatura, que quise retomarla. Y es que si yo no me estoy midiendo, no sé si estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal. Pero además, si lo que mido no lo analizo, tampoco sirve para nada. Entonces, finalmente, digamos que esta es la última diapositiva. Lo final es hacer un seguimiento y una evaluación de la ejecución. Es crucial para llegar eventualmente a una planeación estratégica que realmente permita cumplir con los objetivos. Y con eso digo que termino la presentación y quedo abierta a algún comentario o alguna pregunta, y me invertí la ahorita que estamos esperando que se invirtiera. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud, puede activar el micrófono. Aprovechen pues que tenemos aquí al espacio.
hacen el descuento. Buenos días. Buenos días. Esos indicadores que nos habla la doctora, ¿hay algunos específicos o básicos que debamos de tener en cuenta? Y otro, esos seguimientos y evaluaciones, ¿los debemos registrar en algún documento en específico o cada cual lo debemos elaborar? Sí, Germán, ahí hay una cosa, has hecho dos preguntas muy interesantes. Mira, cada empresa tiene que empezar a definir cuáles son sus indicadores de medición. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Cuando yo trabajo con una empresa voy a poner un ejemplo, cuando trabajo con productores agropecuarios y ese productor agropecuario está, digamos, produciendo café, yo trabajo mucho con ellos hasta llegar a costos directos de producción. No me esfuerzo mucho en la utilidad neta, sé que es importante, pero trabajo con ellos mucho a costos directos de producción y a sacar indicadores con esos costos directos de producción que me permitan mirar qué puedo mejorar en ese proceso, porque es lo único que puede, digamos, o que está al alcance del productor. Entonces, los indicadores los tienen que ir definiendo cada empresa. No puedo decirte que sean los mejores. Y de acuerdo a los intereses, ¿cierto? Habrán empresas cafeteras también, por ejemplo, que dicen, no, para mí lo más interesante es conocer cuáles son cuál es la utilidad neta. Sí, claro, todos queremos saber cuál es la utilidad neta, pero a mí me interesa, digamos, a mí en especial me interesan los costos directos de producción, porque a esos son los que le voy a trabajar fuertemente mejora de procesos, porque si los tengo, si logro reducirlos, pues aumento la utilidad bruta y voy aumentando el resto. Entonces, cada empresa debe en sus políticas definir cuáles serían los indicadores que son más importantes. Todo hay que registrarlo. Voy para la segunda pregunta. Todo hay que registrarlo, pero volvemos a lo mismo. Nos venden modelos de registros, pero el mejor registro es el que tú diseñas para tu empresa con lo que tú entiendes. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Si tú estás trabajando o si yo estoy trabajando con una empresa, sigo con la empresa agropecuaria con el ejemplo de café. Si yo quiero que esa empresa perdure en el tiempo, sea sostenible, obtenga muy buena rentabilidad, entonces yo sé que un punto crítico es lo que produce el productor, es lo que hace el productor en la finca. Entonces yo diseño un registro que me permita conocer lo que yo necesito. En ese caso, por ejemplo, cómo es la mano de obra, son los insumos, cómo es la recolección, que en esta zona es un factor fundamental en nuestro país porque estamos en una zona de ladera, no se puede mecanizar, apenas ahorita están empezando a trabajar algunos modelos de mecanización, entonces yo me enfoco allí, saco los indicadores allí y diseño un registro que me permita obtener la información para tomar decisiones. Hace mucho tiempo conocí una empresa que tenía una cantidad de estantería llena de registros, llena de información, eficientes en registrar y muy ineficientes en analizar. Entonces, tú defines lo que necesitas para tu tipo de empresa, lo que necesitas de acuerdo a lo que tú quieres mejorar, a lo que tú quieres lograr, y con esos mismos indicadores defines cuáles son los registros donde debes capturar la información para poder hacer el análisis de información. No hay un modelo que sea único, ni siquiera para un solo tipo de empresas. Cada empresa se tiene que ajustar a lo que ellos quieren. No sé si contesté tu inquietud. Sí, señora, muchas gracias. Otra pregunta. Cuando uno Señor. realiza ese cronograma de actividades que se deben de realizar o que debe realizar el equipo de trabajo, esos seguimientos y esas evaluaciones deben de ser periódicas. ¿Hay alguna receta también para ello? ¿O Sí. simplemente? Sí, mira, los cronogramas de actividades, pues normalmente nosotros, digamos que en literatura decimos que sobreponen las actividades y las fechas, pero
esos cronogramas deben tener dos cositas interesantes. Una es que debemos ponerle el responsable. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a poner un ejemplo, digo, venta de 200 hamburguesas. Entonces le pongo aquí el responsable es el departamento comercial, ¿sí me entiendes? Pongo las fechas en las que debo realizar esto y al final debo ponerle resultado. O sea, el resultado me tiene que decir al menos cuántas deben vender para pasar la prueba o para cumplir el objetivo. El objetivo son 200, pero al menos deberían vender, yo digo 150, pongo un margen que me permita como establecerlo. Es importante que el cronograma no se quede así solito, o sea, que no se quede de una manera muy escueta, sino que el mismo cronograma me vaya orientando a que yo esté mirando cada cuánto tengo que revisar. Entonces, en el cronograma tú pones como una de las actividades la verificación. Mira que en la metodología nos estaban planteando que era muy importante tener como alguien que hiciera sabiduría. Entonces, tú pones la presentación de informes, dices cuándo tienen que presentarlos, cómo tienes que presentarlo y lo dejas planteado de una vez dentro del organigrama. De acuerdo al tipo de empresa, tú defines cada cuánto tienes que estar evaluando resultados. Va a ponerte un ejemplo. Si yo estoy hablando de una universidad, si estamos hablando de UNISAR, entonces yo digo, voy a incrementar el número de estudiantes o aspiro a incrementar el número de estudiantes en un 20% este año. Las matrículas son en enero o febrero, ¿cierto? ¿Cuándo tengo que evaluar eso? Lo tengo que estar evaluándolo a finales de febrero, ¿cierto? Porque ya es cuando se cumple la meta. Pero hay cosas que son permanentes. Por ejemplo, yo digo, nosotros decimos como empresa, queremos vender 5 diplomados por mes, por decir cualquier cosa. Entonces, mensualmente tengo que estar haciendo la evaluación. Esa periodicidad de las evaluaciones depende de la actividad que vaya a realizar. ¿Quedó claro o quedó con alguna duda? No, muy claro, muchas gracias. Ok. No sé si hay otra pregunta que sigue. Gracias, Adri, por la presentación. Yo creo que muy claro, excelente. Entonces, nos queda para el Master Classroom, Laura. Estás. Ok, entonces ustedes dan por cerrado allá. Sí, señor, muchas gracias. Los invitamos a todos al próximo webinar, que es el 4 de mayo, que está dirigido pues también a todos los emprendedores. Mercadeo, a la misma hora, ya estaremos enviándoles también pues la invitación para que se inscriban o para que ingresen directamente al chat. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Más, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.